¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen llevar una carga mayor que otras? ¿Por qué algunos enfrentan un dolor que sería suficiente para destruir a cualquiera y aún así permanecen en pie? ¿Hay algo diferente en ellos? ¿O hay un propósito oculto detrás del sufrimiento? La respuesta puede resultar incómoda, pero es necesaria. Sí, algunas personas son elegidas para afrontar batallas que la mayoría nunca soportaría. Pero ser elegido no es ni un regalo ni una maldición. Es un llamado, un camino que requiere atravesar el infierno para encontrar sentido donde antes solo había dolor. Los elegidos no nacen sabiendo lo que son, lo descubren a través del sufrimiento, del rechazo, de la soledad. Son los que han sido despojados de todo, los que han silenciado sus voces, los que en algún momento creyeron estar solos. Pero hay un secreto que pocos conocen. Cuando la vida intenta borrarlos, renacen más fuertes que nunca. Sé parte de nuestra familia espiritual. Suscríbete al canal hoy y comenta "Creo" a continuación como símbolo de que aceptas tu papel en esta gran transición. Deja que tu energía se cuente entre las elegidas. El momento es ahora. El ataque invisible. El dolor más cruel no es el que deja marcas visibles. No son los gritos, los golpes, ni los enfrentamientos directos. El peor dolor es el que susurra en la oscuridad, el que te carcome, el que te hace dudar de tu propia existencia. Aquel que convierte al ser humano en una sombra de sí mismo. No se trata solo de sufrimiento físico o emocional. El verdadero objetivo de quienes intentaron destruirte nunca fue simplemente causar dolor. Querían algo más grande, robarte la humanidad. Querían que te vieras menos, indigno, un error que debía borrarse. La verdadera crueldad no hace daño, está borrando, y tal vez funcionó por un tiempo. Te sentías invisible. Sintió que su historia no importaba, que tu voz era un eco perdido en el vacío. Pero entonces sucedió algo. Un día, entre los escombros de lo que solía ser, brilló una chispa. Pequeño, frágil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Evidencia de que, a pesar de todo, algo dentro de ti aún se resistía. Un fragmento que se negó a ser borrado. Fue en ese momento que te diste cuenta. Intentaron borrarte, pero fracasaron. Te destruyeron, pero renaciste. Y esa es la verdad que más les asusta. El miedo que no admitirán. Aquellos que intentaron quebrarte nunca esperaron que regresaras. Querían que su luz se apagara, no que brillara más. Porque cuando te levantas de nuevo, cuando te levantas incluso después de haber sido aplastado, algo sucede, te conviertes en un espejo, y no hay nada más aterrador para quien vive en la ilusión del control que mirarse al espejo y ver reflejada su propia debilidad. Nunca fueron fuertes, nunca fueron invencibles. Al contrario, siempre tuvieron miedo. Pero, en lugar de enfrentarse a sus propios demonios, optaron por proyectarlos sobre ti, y durante un tiempo, lo consiguieron. Te echaron tus inseguridades sobre los hombros, te hicieron cargar con el peso que era de ellos. Pero ahora, cuando ven que sobreviviste, se dan cuenta de la verdad que siempre intentaron evitar. Tu fuerza es real, la de ellos nunca lo fue, y los destruye por dentro. La reconstrucción. Ahora que estás aquí, que has sobrevivido a lo que parecía imposible, surge la pregunta más importante. ¿Qué hacer con las fuerzas que te quedan? ¿Cómo transformar el dolor en propósito, el sufrimiento en significado, las cicatrices en poder? No hay una única respuesta, porque cada camino es diferente. Pero hay una certeza, la elección ahora es tuya. Puedes permitir que el dolor sea solo un recuerdo oscuro, una carga que llevarás para siempre. O puedes usarlo como combustible para construir algo nuevo, algo que nadie te podrá quitar.
La verdadera venganza no es devolver el dolor a quienes te lastimaron. Está demostrando que, a pesar de todo, sigues. Porque al final, ser elegido no significa ser víctima. Significa ser aquel que renace cuando todos esperaban que ya no quedara nada. Significa ser prueba viviente de que la luz siempre encuentra un camino a través de la oscuridad. Y esa es la parte de la historia que nunca llegaron a escribir. Tu viaje apenas comienza. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que está despertando a la verdad. Deshumanización y sufrimiento. La aniquilación de la identidad. La historia de la humanidad está llena de momentos en los que individuos o grupos enteros fueron despojados de su identidad. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la deshumanización ha sido una herramienta utilizada por los opresores para aniquilar no solo los cuerpos, sino también los espíritus. La aniquilación de la identidad no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso cruel y paulatino, formado por pequeñas grietas que con el tiempo intentan reducir a alguien a un estado de inexistencia. Pero, ¿qué significa realmente estar deshumanizado? ¿Y por qué sucede esto? La mecánica de la deshumanización. La deshumanización ocurre cuando alguien es tratado como inferior, como un ser indigno de respeto, dignidad o derechos. Históricamente, este proceso estuvo presente en acontecimientos que marcaron al mundo. La esclavitud transatlántica, siglos XV al XIX, los campos de concentración nazis, 1933-1945, y los genocidios modernos, como el ocurrido en Ruanda en 1994. En cada uno de estos momentos, un grupo quedó reducido a algo menos que humano. Esto no solo ocurre en escenarios de guerra u opresión política. La deshumanización puede ocurrir silenciosamente en los hogares, las escuelas y los entornos laborales. Cuando alguien es aislado, silenciado, ridiculizado, convencido de que su dolor no importa, está atravesando un proceso sutil y destructivo de pérdida de su identidad. Quienes sufren este tipo de aniquilamiento comienzan a cuestionar su existencia. Se miran al espejo y ya no reconocen quiénes son. Se sienten como sombras, fragmentos de lo que alguna vez fueron. Este es el verdadero objetivo de quienes oprimen, lograr que la víctima no necesite ser aprisionada físicamente, pues ya estará aprisionada dentro de su propia mente. El impacto psicológico de la pérdida de identidad. Los seres humanos construyen su identidad a través de la interacción con el mundo. Desde los primeros años de vida estamos moldeados por nuestras relaciones, las experiencias que vivimos y el significado que les damos. Cuando esta construcción es saboteada, la mente colapsa. Los estudios demuestran que las víctimas de deshumanización presentan síntomas que van más allá del dolor emocional. El impacto puede incluir el trastorno de estrés postraumático, TEPT, que afecta a alrededor del 8% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Sensación de irrealidad, donde la víctima se siente desconectada de su propia vida. Autosabotaje y destrucción de la autoestima, lo que lleva a la incapacidad de ver el futuro. Este es un resultado directo del intento de aniquilar la identidad. El sufrimiento no es solo físico o psicológico, sino existencial. Quienes sufren se preguntan, ¿sigo siendo yo? Deshumanización en la sociedad moderna. Vivimos en una era digital donde la tecnología nos conecta más que nunca, pero paradójicamente nos convierte en blancos fáciles para nuevas formas de deshumanización. El ciberacoso, por ejemplo, expone a millones de personas a la humillación pública, creando un efecto devastador en la autoimagen y la identidad de las víctimas. El aislamiento es también una forma de deshumanización.
Los estudios indican que la soledad prolongada puede tener un efecto similar al de un trauma físico. Esto ocurre porque el cerebro humano interpreta la exclusión social como una amenaza real, activando los mismos mecanismos neurológicos que el dolor físico. Además, la cultura de la cancelación, que ha cobrado impulso en la última década, a menudo convierte a las personas en blanco de ataques masivos. El problema no es la responsabilidad por los errores, sino el borrado total de la identidad de alguien, como si un solo error definiera toda su existencia. El camino de la resistencia. Pero no todas las historias de deshumanización terminan en destrucción total. La historia nos muestra que hay quienes, incluso ante un intento de borrado, resistieron y reconstruyeron sus identidades. Sobrevivientes de regímenes opresivos, víctimas de abusos sistemáticos, personas que fueron reducidas al silencio durante años, muchos de ellos han salido fortalecidos, transformando su dolor en poder. Y esto es lo que diferencia a los elegidos del resto. No es el sufrimiento en sí, sino la capacidad de mirarlo y decir, no me define. Resistir la deshumanización no es solo sobrevivir. Se trata de recuperar la propia voz. Se trata de reconectar con lo que intentaron borrar. Es comprender que incluso cuando la identidad está fragmentada, siempre hay un camino de regreso. Aún estás aquí. Si alguna vez has sentido que te han quitado tu identidad, que tu voz ha sido silenciada o que tu existencia ha sido reducida a la nada, debes saber esto. Todavía estás aquí, y ese es el mayor testimonio de su fuerza. Quienes intentan destruir a otros lo hacen porque no pueden soportar mirar dentro de sí mismos. Pero hay algo que nunca entendieron. Incluso en el intento de apagar a alguien, es posible reavivar una llama. Ser elegido no se trata de no caer nunca. Se trata de encontrar siempre la manera de levantarse. Y mientras haya una chispa de quién eres dentro de ti, hay esperanza, hay un futuro, hay vida. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Si este vídeo tiene sentido para ti, no te detengas aquí. Haz clic en suscríbete ahora y descubre el siguiente paso hacia tu transformación. Resiliencia y supervivencia. El espíritu humano. Como algo inquebrantable. ¿Por qué algunas personas, incluso después de pasar por los momentos más oscuros de sus vidas, encuentran la fuerza para seguir adelante? ¿Qué los hace diferentes? ¿Existe un límite para la resistencia humana? La respuesta está en un concepto fundamental: la resiliencia. Este término no solo se refiere a la capacidad de resistir la adversidad, sino también a reconstruirse después del colapso, transformar el dolor en aprendizaje y continuar a pesar de las cicatrices. La resiliencia no es solo sobrevivir, sino renacer. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es un fenómeno psicológico que permite a los individuos enfrentar desafíos extremos sin perder su esencia. Este concepto ha sido ampliamente estudiado en psicología y ciencias sociales, y las investigaciones muestran que las personas resilientes tienen 3 características principales: aceptación de la realidad. Reconocen el dolor y la dificultad de la situación sin negarlo ni minimizarlo. Fuerte sentido de propósito. Ven un mayor significado en sus experiencias, utilizándolas como combustible para su crecimiento personal. Adaptabilidad. Pueden encontrar nuevos caminos a seguir, incluso cuando todo parece desmoronarse. La resiliencia no significa ausencia de sufrimiento. Todo lo contrario. Las personas resilientes sienten dolor, enfrentan la tristeza y a menudo cuestionan su propia fuerza. Sin embargo, ellos negarse a permanecer en el papel de víctima, transformando tu dolor en motivación para seguir adelante. Ejemplos históricos de resiliencia.
A lo largo de la historia, innumerables personas han demostrado una resiliencia extraordinaria, superando desafíos que parecían insuperables. Entre los ejemplos más llamativos destacan los siguientes: Viktor Frankl, 1905-1997, psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis. En tu libro, En busca de significado, describe cómo encontró la fuerza para soportar el horror de la guerra mientras asignar significado al sufrimiento. Malala Yousafzai, 1997, presente, sobrevivió a un ataque talibán y convirtió su experiencia en una misión global para educar a niñas de todo el mundo. Nelson Mandela, 1918-2013, pasó 27 años en prisión, pero nunca perdió la esperanza en un futuro mejor para su país. Cuando fue liberado, prefirió la reconciliación a la venganza, demostrando que el espíritu humano puede superar incluso la opresión más brutal. Estas historias prueban que la resiliencia no depende de la ausencia de dolor, sino de la decisión de seguir adelante a pesar de él. El impacto de la resiliencia en la supervivencia humana. Los estudios neurocientíficos indican que la resiliencia está relacionada con la forma en que el cerebro responde al estrés. Las personas que enfrentan dificultades sin ceder a la desesperación demuestran una mayor actividad en la corteza prefrontal, el área responsable del razonamiento lógico y el control emocional. Esto significa que incluso en situaciones extremas, el cerebro puede encontrar formas de reorganizarse y fortalecerse. Además, la resiliencia también tiene un impacto directo en la salud física. Las investigaciones muestran que las personas resilientes, característica niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, él tiene menos propenso a enfermedades cardiovasculares, tener mayor esperanza de vida, ya que afrontan los retos con menos cansancio emocional. Por lo tanto, ser resiliente no solo fortalece la mente, sino también el cuerpo, creando un ciclo positivo de supervivencia y crecimiento. El camino hacia el desarrollo de la resiliencia. Nadie nace resiliente. Esta es una habilidad que se construye a lo largo de la vida, especialmente después de situaciones de adversidad. Algunos pasos clave para fortalecer esta capacidad incluyen autoconocimiento. Comprender tus emociones y reconocer tus límites es esencial para desarrollar la resiliencia mental. Red de apoyo. Tener personas cerca que te ofrezcan apoyo emocional te ayuda a enfrentar los desafíos sin sentirte aislado. Adaptándose a lo nuevo, aprender a aceptar los cambios y encontrar soluciones alternativas ante los obstáculos fortalece la capacidad de afrontar dificultades futuras. Objetivo: ver un significado mayor en tu propia existencia te permite transformar el dolor en aprendizaje y evolución. La resiliencia no significa que el sufrimiento desaparecerá, sino que puede utilizarse como trampolín para el crecimiento. Aquellos que desarrollan esta habilidad no solo sobreviven a las dificultades, sino que se vuelven más fuertes que antes. Eres más fuerte de lo que piensas. La mayor mentira jamás contada sobre el dolor es que define quiénes somos. El sufrimiento puede moldear nuestra trayectoria, pero nunca determina nuestro destino. Cada persona que alguna vez ha pasado por momentos de extrema dificultad y se ha vuelto a levantar es la prueba viviente de que el espíritu humano es inquebrantable. No importa lo que intentaron quitarte, lo que destruyeron o lo que perdiste en el camino, mientras haya una chispa dentro de ti, la posibilidad de empezar de nuevo siempre existirá. Ser resiliente no significa no sufrir. Negarse a ser definido por el sufrimiento. Significa mirar las cicatrices y ver en ellas marcas de fortaleza, no de debilidad.
La verdadera supervivencia no consiste solo en seguir respirando, sino en encontrar nuevas razones para vivir. Y la mayor fortaleza de todas es saber que no importa cuántas veces te caigas, siempre podrás volver a levantarte. Comparta este conocimiento con el mundo. Juntos podemos difundir este mensaje y ayudar a más personas a ser libres. Suscríbete al canal y envía este video a cualquiera que necesite escuchar esta verdad. Triunfo sobre los opresores. El superviviente supera a sus hijos. La mayor venganza contra quienes intentaron destruiros no es el odio ni la represalia, es tu supervivencia. Nada asusta más a un opresor que ver a la persona que intentó borrar seguir existiendo, creciendo y prosperando. El verdadero triunfo no está en devolver el dolor que te han impuesto, sino en volverte firme ante él. La mentalidad del opresor. ¿Por qué quieren que caigas? Quienes oprimen solo buscan una cosa, el poder. Pero la verdadera razón detrás de este deseo no es la fuerza, sino el miedo. El miedo a ser pequeño, irrelevante, impotente. En lugar de afrontar sus propias debilidades, optan por proyectarlas en alguien que parece más vulnerable. Intentan aplastar a quienes ven como una amenaza, porque en el fondo saben que nunca podrán ser tan fuertes como sus víctimas. Cuando intentaron destruirte, no fue solo por desprecio o crueldad irrazonable, fue porque su resiliencia expuso su fragilidad. Querían verlo derrotado porque no podían soportar verlo ganar. Pero es exactamente por eso que continuar es la mayor forma de victoria. La superación como respuesta. Superar no significa solo avanzar. Medio reconstruirte más fuerte que antes. Significa demostrar que todo lo que hicieron para apagar su luz fue en vano. La superación es un proceso que se da en 3 etapas principales. Reconocimiento del dolor. El primer paso para ganar es aceptar que el dolor existió. Fingir que no pasó nada no hace a nadie más fuerte. Lo que empodera es reconocer lo que se perdió y decidir que ese no será el final del viaje. Transformación narrativa. Los opresores quieren que te veas como una víctima, como alguien débil. Pero tu historia se puede reescribir. No eres solo alguien que ha sufrido, sino alguien que ha superado. Acción y evolución. El verdadero triunfo ocurre cuando usas tu experiencia para evolucionar. Cuando en lugar de cargar con el peso de lo que te hicieron, lo transformas en fuerza. Ejemplos de triunfo sobre la opresión. La historia está llena de individuos que se negaron a ser aplastados por quienes buscaban destruirlos. Personas que no solo sobrevivieron, sino que crecieron a partir de sus dolorosas experiencias. Entre los ejemplos más inspiradores podemos mencionar Harriet Tubman, 1822-1913, nacida en la esclavitud, escapó y se convirtió en una de las líderes del movimiento abolicionista en los Estados Unidos, ayudando a cientos de personas a obtener su libertad. Federico Douglass, 1818-1895, también anteriormente esclavizado, aprendió a leer y escribir en secreto y se convirtió en uno de los más grandes intelectuales y activistas de su tiempo. Mahatma Gandhi, 1869-1948, utilizó la resistencia pacífica para liberar a la India del dominio británico, demostrando que la fuerza no necesita ser violenta para ser transformadora. Estos ejemplos demuestran que quienes han sido perseguidos pueden convertirse en agentes de cambio. El triunfo sobre los opresores no ocurre en el campo de batalla, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento en revolución personal y social. Verdadera justicia. No hay mayor castigo para un opresor que ver que su víctima no solo sobrevivió, sino que floreció. La verdadera justicia no es venganza, sino crecimiento. Es para demostrar que todo intento de destrucción fue en vano.
Es mirar atrás y darte cuenta de que cada golpe, cada traición, cada intento de silenciar solo te hizo más fuerte. Tu existencia es victoria. Si todavía estás aquí, si continúas resistiendo, entonces ya has ganado. Porque aquellos que intentaron destruirte esperaban que te rindieras, esperaban que su voz fuera silenciada, que su brillo se desvaneciera. Pero estás aquí, tú respiras, sigues adelante, y ese, más que cualquier otra cosa, es el mayor triunfo de todos. Para no perderte ningún mensaje de Dios, haz clic en el botón suscríbete. Escribe "Estoy listo" en los comentarios y comienza a alinear tu energía con la transformación que se avecina. Espejo de la sociedad, reflejando lo que el mundo no quiere ver. Desde los albores de la humanidad, algunas personas se han visto obligadas a llevar una carga mayor que otras. No solo viven sus propias batallas, sino que también se convierten en un reflejo de lo que la sociedad intenta ocultar. Estas personas no son solo supervivientes, son espejos que exponen verdades incómodas que muchos preferirían ignorar. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué algunas personas parecen causar malestar simplemente por existir? La respuesta está en la naturaleza humana. Es más fácil fingir que un problema no existe que afrontarlo de frente. Cuando alguien representa una verdad dolorosa, se convierte en un espejo para quienes evitan afrontar sus propios defectos. Y como muchas personas no están preparadas para ver su propia oscuridad, atacan al espejo en lugar de enfrentarse a su reflejo. La sociedad y el rechazo del espejo. La sociedad construye máscaras para ocultar sus imperfecciones. Se aferra a normas, creencias y estándares que mantienen la ilusión de control. Sin embargo, cuando alguien desafía esta estructura, ya sea a través de su resiliencia, autenticidad o simplemente existiendo de manera diferente, se convierte en un problema. La historia está llena de figuras que fueron perseguidas por representar algo que la sociedad no quería admitir. Galileo Galilei, 1564-1642, condenado por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, verdad que desafiaba el dogma de la época. Martin Luther King Jr., 1929-1968, un espejo de la desigualdad racial en Estados Unidos que despierta esperanza y odio. Joanna d'Arc, 1412-1431, lideró ejércitos y desafió las convenciones de género, siendo quemada viva por representar algo que no podía ser aceptado en ese momento. Estas personas no fueron odiadas por lo que hicieron, sino por lo que representaron. Obligaron al mundo a mirar sus propias contradicciones y, por lo tanto, enfrentaron resistencia, hostilidad y persecución. ¿Por qué la causa elegida causa problemas? Cuando alguien se niega a dejarse llevar e insiste en vivir su verdad, desafía la mediocridad colectiva. A menudo, quienes viven de las apariencias se sienten amenazados por quienes tienen el coraje de ser auténticos. Esto se debe a que revelan la hipocresía de los demás. Las personas que se esconden detrás de máscaras no quieren ser desenmascaradas, desafían creencias cómodas. Las verdades incómodas exigen cambios y el cambio genera miedo. Demuestran que es posible ser diferente y seguir existiendo, algo que muchos no pueden aceptar. El peso de ser espejo. Ser alguien que refleja la verdad al mundo no es una elección, sino una consecuencia de la propia esencia. Esto puede conducir al aislamiento, al rechazo e incluso al odio gratuito. La carga de llevar una verdad que pocos quieren escuchar puede ser agotadora, pero también transformadora. Sin embargo, hay algo que es necesario entender. Los espejos no existen para ser aceptados. Existen para revelar. Y quienes tienen el coraje de seguir siendo reflejo, aún ante la adversidad, son quienes realmente cambian el mundo. Ser el espejo es un propósito.
Si alguna vez has sentido que tu mera existencia molesta a quienes te rodean, tal vez no sea porque haya algo mal en ti. Tal vez sea porque reflejas algo que ellos intentan evitar. Los elegidos no son los que viven para agradar. Son los que desafían, los que hacen preguntas difíciles, los que obligan al mundo a mirarse sin filtros. Y por mucho que esto pueda ser una carga, también es un regalo. Porque al final, la verdad siempre encuentra la manera de ser vista, y el espejo nunca deja de reflejar. Si sientes este llamado dentro de ti, suscríbete al canal y escribe «Soy elegido» en los comentarios. Declara que estás listo para recibir lo que ya está reservado para ti. La verdad que nadie puede borrar. Quienes intentaron silenciarlo creyeron que podían borrar su historia. Pensaron que su dolor lo quebraría, que el peso de la injusticia lo haría darse por vencido. Pero se equivocaron. Sobreviviste, y más que eso, te levantaste. No como la víctima que esperaban, sino como alguien que se negó a ser definido por el sufrimiento. La verdad es que cada batalla que has enfrentado ha moldeado algo dentro de ti. No te quitó las fuerzas, no borró tu esencia. Simplemente reveló lo que siempre estuvo ahí. Resistencia, coraje, propósito. El mundo pertenece a quienes se niegan a desaparecer. La mayor prueba de la victoria no es la venganza, sino la continuidad. Cada día que avanzas, demuestras que nada ha podido borrarte. Y esta es la realidad que más asusta a quienes intentaron destruirla. Porque al final, ser elegido no significa estar a merced de los demás. Significa escribir tu propia historia. La respuesta que estabas buscando está aquí. Si este vídeo tuvo sentido para ti, no te detengas aquí. Hay mucho más que aprender y crecer. Haz clic en suscríbete ahora y descubre el siguiente paso hacia tu transformación.